Bienvenidos a esta sesión en la que hablaremos sobre cómo podríamos aplicar los modelos teóricos que hemos aprendido en el complejo mundo real. Hasta el momento nos hemos concentrado principalmente en la teoría, las proposiciones de Modigliani y Miller y algunas de las ideas y modelos obtenidos al relajar una o más de las condiciones de Modigliani y Miller. Armados con este conocimiento teórico, podemos examinar datos sobre estructuras de capital corporativo o ponernos en el lugar de un ejecutivo, ¿verdad? Un gerente, un director que se enfrenta al establecimiento de las políticas. De cualquier manera nos enfrentamos inmediatamente con la complejidad del mundo real. Nuestros modelos no describen completamente el mundo real tal como lo observamos, ni conducen por sí mismos a una prescripción de política obvia, ¿verdad? No nos dan una receta para una empresa real dada o incluso una empresa típica hipotética. Así que quiero concluir con algunos comentarios sobre por qué esto podría ser así y por qué no debería sorprendernos. Las empresas reales, especialmente las grandes, formulan numerosas políticas financieras de forma conjunta. La estructura de capital de una empresa se establece junto con sus políticas de pago y dividendos, políticas de gestión y riesgo, actividades de planificación fiscal, procesos de planificación y presupuestación de capital, entre otros. Un montón de temas bien complejos y tengo que reconocer que nosotros solo hemos visto uno de ellos en este curso. Pero estos deben de abordarse, ¿verdad?, cuando se planifican de forma sistémica, en conjunto. Estos deben tener sentido como un conjunto de políticas que afectan a la empresa en su conjunto, ¿verdad?, en su todo. Cualquiera de ellos puede parecer subóptimo cuando usted lo ve de forma aislada. Por el contrario, la teoría naturalmente comienza con un enfoque limitado. Mantenemos todo lo demás constante, ¿verdad? Ceteris paribus, dicen los economistas, y preguntamos qué combinación de deuda y capital maximiza el valor de la empresa. Pero no todo lo demás es constante. Y la estructura de capital no es la única política financiera a establecer. Las empresas deben hacer frente a las compensaciones y el desorden de los datos del mundo real, que es en parte un artefacto de las diferentes elecciones que hacen las empresas dadas las compensaciones, los trade-offs, ¿verdad?, que enfrentan. Dicho de otra manera, una elección de estructura de capital en particular puede parecer subóptima vista aisladamente, pero en realidad puede tener sentido dentro del conjunto más amplio de políticas financieras, ¿verdad?, dentro de la estrategia financiera de la empresa. Por no hablar de un contexto mucho más amplio de la optimización de toda la compañía, toda la constelación de políticas financieras y políticas no financieras, es decir, la estrategia corporativa de la compañía. Y tenemos que reconocer que el mundo real es muy complejo. Incluso si nos enfocamos en un solo tema, por ejemplo, el tema de impuestos, el mundo real es mucho más complejo que el simple sistema impositivo de tasa única que examinamos, ¿verdad? Nuestra teoría postulaba que la deuda aumenta el valor de la empresa al reducir los impuestos y que el exceso de efectivo, una deuda negativa, por verlo de alguna forma, hace lo contrario, crea un escudo anti-impuesto y de hecho aumenta los impuestos en detrimento de los accionistas. Ambos son conocimientos útiles. En realidad, sin embargo, el exceso efectivo que tienen algunas empresas estadounidenses está atrapado en otros países por las complejas leyes fiscales de Estados Unidos, ¿verdad? Y estoy poniendo a Estados Unidos como un ejemplo, pero esto se aplica a cualquier, ¿verdad?, país que tenga restricciones de movilidad de capital, ¿verdad? Para algunas empresas, los saldos de efectivo atrapados son un efecto secundario producido por la combinación de operaciones globales y disposiciones específicas de la ley fiscal de Estados Unidos. Para otros, puede ser el resultado de estrategias deliberadas de minimización de impuestos. Independientemente de sus orígenes, la repatriación de efectivo a los Estados Unidos o a otro país, ya sea para uso corporativo o distribución, ¿verdad?, de dividendos a los accionistas, genera grandes obligaciones fiscales en los Estados Unidos. Las empresas evitan la obligación tributaria simplemente dejando el efectivo en el extranjero. En resumen, una gran reserva de efectivo
puede no ser subóptima, incluso desde una perspectiva restringida y puramente orientada a los impuestos. Y hemos utilizado, y repito, enfatizo, que hemos utilizado como ejemplo Estados Unidos, pero esta situación aplicaría en cualquier país, ¿verdad?, que aplique, ¿verdad?, o que ponga impuestos a la repatriación de utilidades, ¿verdad?, en el extranjero. Otra realidad para muchas empresas es que el problema de optimizar el apalancamiento es más dinámico que estático. Es más un video que una fotografía en un punto del tiempo. Un ejemplo simple es una transacción de compra apalancada o leverage buyout, ¿verdad?, LBO por sus siglas en inglés. Los patrocinadores del leverage buyout compran un negocio en un trato financiado principalmente con deuda. Por eso es una compra apalancada. Y al cierre de la transacción, el índice de apalancamiento de la compañía en cuestión es alto, ¿verdad?, en cualquier medida. Pero el plan es pagar la deuda de forma rápida y deliberada, reduciendo el apalancamiento a la mitad en unos pocos años. Momento en el que los patrocinadores de la compra apalancada planean vender su participación y pasar al siguiente acuerdo. O sea, la idea es comprar, apalancarse y todo el efectivo que genera la empresa, ¿verdad?, pagar la deuda, ¿verdad?, y luego vender la empresa. Un sello distintivo de las leverage buyout es el alto apalancamiento al cierre, pero con el fin de facilitar la transferencia de propiedad y concentrar el control, es decir, el capital, en manos de uno o unos pocos propietarios que introducen rápidamente cambios en las operaciones de la empresa. Entonces ellos cambian la dinámica operativa de la empresa, la vuelven eficiente, ¿verdad?, hacen que genere dinero y luego la venden. En tales situaciones, el índice de apalancamiento objetivo es un objetivo móvil y es totalmente consistente con los objetivos tanto del prestatario como del prestamista. Los cambios en la estructura de capital están programados y no son meros accidentes en lo que los choques, como una recesión, alejan a una empresa de un objetivo estático. Este es un tema bastante complejo, ¿verdad? Leverage Buyout es un curso por sí mismo y de hecho es un curso de segundo año de maestría. Yo tengo un cursito dentro de esa plataforma por si les interesa conocer más del tema. Independientemente de las transacciones como Leverage Buyout, muchas empresas tienen lo que podría llamarse ciclos de vida. De hecho, no muchas, todas las empresas tienen ciclos de vida. Un orden predecible de etapas por las que pasa una empresa desde temprano hasta tarde o más joven a ser más antigua, ¿verdad?, con diferentes necesidades y prioridades financieras en cada etapa del camino. Es decir, la diferencia en estructura de capital no solo es un problema de las compras apalancadas, sino es un problema, ¿verdad?, que afrontan todas las empresas durante su ciclo de vida, ¿verdad? Al principio de su vida, una empresa puede requerir inyecciones repetidas de capital. Es un usuario neto de capital y la recaudación de fondos es una alta prioridad. Está comenzando, ¿verdad? Es un bebé y necesita recursos. Puede tener pocas ganancias o incluso experimentar pérdidas y por lo tanto tener poca necesidad de protecciones fiscales, ¿verdad? No le interesa mucho el escudo fiscal porque está perdiendo dinero. Aún así, la deuda puede ser atractiva si los prestamistas están dispuestos a prestar porque evita la dilución de control de los accionistas fundadores, ¿verdad? Entonces los accionistas fundadores no quieren emitir más capital, quieren tener el control de la empresa y si hay alguien que les presta, ¿verdad?, un banco o bonos, preferirían eso a seguir emitiendo acciones. Por el contrario, una empresa madura puede autofinanciarse. Genera más efectivo de las operaciones de lo que necesita para financiar su crecimiento y nuevas inversiones, ¿verdad? Es probable que una empresa cuando ha llegado a un punto de madurez genera mucho efectivo y a lo mejor ya no tiene tantas oportunidades de inversión, ¿verdad? Entonces se vuelve una vaca lechera. Para tales empresas, la gestión fiscal activa es una prioridad más alta. Y lejos de buscar nuevo capital externo, estas empresas deben centrarse en la mejor manera de devolver el capital a los inversionistas, en la política de dividendos o en la recompra de acciones, por ejemplo. Visto en el contexto de los ciclos de vida, la política de estructura de capital a largo plazo es claramente un problema dinámico más que estático. Y esta es como la moraleja que les quiero dejar, ¿verdad? Y una vez más, la variabilidad en los índices de apalancamiento que observamos en los datos del mundo real es, al menos en parte,
un artefacto del cambio de prioridades que caracterizan las diferentes etapas del ciclo de vida. Déjenme cortar por aquí y en la siguiente sesión continuaremos discutiendo la aplicación de los modelos teóricos en la complejidad del mundo real. Muchas gracias.